Con más de 100 millones de discos vendidos, docenas de premios ganados y más de 250 conciertos presentados en el Auditorio Nacional de México, El Sol de México es, sin lugar a dudas, uno de los cantantes más importantes de la historia musical de América Latina. Pero su vida hizo agua por todos lados y la tragedia y la traición lo golpearon a lo largo de sus más de 50 años. Los escándalos, los misterios y los sinsabores no lo abandonaron jamás y las dudas sobre su reputación muchas veces quedaron en tela de juicio. Luis Miguel fue, es y será un ídolo amado por muchos y rechazado por otros. Solitaria camina en la esquina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Luis Miguel Gallego Basteri, hijo de Luis Gallego Sánchez y de la italiana Marcela Basteri, nació en San Juan de Puerto Rico en el año 1970. Llegó a México con su familia un tiempo más tarde, por necesidades de la carrera artística de su papá, conocido artísticamente como Luisito Rey. El talento del pequeño Mickey no tardó en salir a la luz y de captar la admiración de un público que comenzaba a descubrirlo. El padre dejó rápidamente de lado su propia carrera y se volcó a armar la carrera de su propio hijo. Gran negocio si los hubo. La carrera de Luis Miguel despegó en el año 1981, cantando en la boda de la hija de José López Portillo, el entonces presidente de México. Meses después, Luisito Rey consiguió, quién sabe por qué métodos, que la discográfica EMI le firmara un contrato de exclusividad para grabar con ellos. A los 12 años de edad, Luis Miguel lanzó su primer álbum discográfico, 1 + 1 = 2, Enamorados, debutando en Siempre en Domingo y conquistando al público de forma inmediata. Pero su vida jamás dejó de estar llena de sinsabores, amarguras, mentiras y traiciones, de tal manera que los momentos más relevantes de su carrera están siempre entretejidos a los más trágicos de su vida privada. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. A los 15 años, El Sol de México ganó su primer premio Grammy con el tema Me gusta tal como eres. Pero un año después, su madre abandonó definitivamente a su papá y con esa decisión también dejó a Luis Miguel, su primer hijo. Marcela nunca estuvo de acuerdo con la vida adulta y precipitada que vivía su primogénito, siendo solamente un adolescente y por responsabilidad absoluta de Luisito Rey. Este fue uno de los principales motivos que enfrentaban a Marcela Basteri con su marido, quien solo veía en Luis Miguel una gran mina de oro. Cuando cumplió 17 años, ya tenía en su haber 5 discos de platino y 8 discos de oro. Mientras Luis Miguel seguía consolidándose como el cantante más importante de su generación a una edad tan corta, en paralelo atravesaba un caos que ni él, ni el público, ni la prensa mundial podían imaginar. A me mi disse la Marcela. Dice, quando Mickey avrà 18 anni e vorrà sapere il suo guadagno dov'è, si troverà con una manciata di mosche in mano perché non ci avrà niente perché il padre
le sta mangiando tutto. Al agotamiento extremo por los demandantes horarios de su carrera musical y a los excesos a los que se había entregado Luisito Rey, que lo llevaron incluso a robarle todo el dinero a su propio hijo, se le sumaba la misteriosa y dramática desaparición de su mamá. Tener una familia, extraño mucho a mi madre. Más bien yo diría que es a la que más extraño porque es a la que menos tengo la oportunidad de ver. El engaño, las traiciones y las irregularidades nunca parecieron estar ajenas a la persona del padre y manager de Luis Miguel. Algunas de sus mentiras más famosas que se recuerdan fueron el origen mexicano de Luis Miguel, el dibujo original que supuestamente le había regalado personalmente Pablo Picasso y la falsa carrera actoral de su mujer en Italia. Todas con una segunda intención detrás. Pero muchos dicen que para entender con precisión la naturaleza engañosa y calculadora de Luisito Rey, deberíamos remontarnos a su niñez, una historia trágica y de miserias acumuladas. La gente está equivocada referente a Luis Rey. Sí, tenía un carácter muy fuerte, pero Luis Rey pasó mucha tristeza en su infancia y la gente habla por hablar, pero no sabe lo que en realidad él pasó y sufrió. Nacido en la miseria absoluta, pero con una ambición que lo superaba varias veces, Luisito Rey fue el nefasto artífice de la vida fatídica de una familia que solo pretendía cantar y ser feliz. Esto es solo el comienzo de una historia que atrapa, moviliza y está llena de incógnitas, mentiras y ocultamientos que nadie se atreve a revelar y que ni siquiera la famosa miniserie del Sol de México contó con exactitud. ¿Por qué no me dijiste que estuvo contigo en las matas después de lo de Argentina? ¿Y para qué, Miki? ¿No crees que ya te he contado bastante? ¿Dónde está mi madre? Ya sabes dónde está tu madre. Fuiste el último que la vio. ¿Qué pasó ese fin de semana en las matas? ¿Por qué no llegó a Chile? Dime la verdad. Miki, la verdad la sabes. La verdad es que tu madre se fue con el ridone ese de los cojones. ¿Y dónde está muerto? Yo sé que está muerto. Y sé que la puta postal la mandó la abuela. Por favor, deja de decir mentiras. Miki, yo no te he mentido, ¿eh? Lo que he hecho ha sido protegerte. Este año 2022, Secretos Verdaderos te va a mostrar detalles escalofriantes de la vida de una familia que pasó por el tráfico de drogas y de personas, la prostitución, el cambio de identidad, las mentiras, las infidelidades, los vivos escondidos y los muertos que no aparecen. Todo en el marco de un secuestro silencioso que desataría un escándalo mundial donde la mafia sería la protagonista. Me quieres a pesar de lo que dices. Llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Ahora más que nunca necesitas información. Por eso al Mediodía de América llegan Guillermo y Belén. De lunes a viernes a las 12, América Noticias, Mediodía. Otra vez acá, recién te fuiste. ¿No dejé por acá la cajita de Tafirol? ¿No era para mí esto? No, lo que pasa es que a mí los viajes en el tiempo me matan. Lo que te mata es que estás viejito. ¿Qué dijiste? No, que te tomes un Tafirol que te alivia todos los dolores rapidísimo. Ojo, pibe, ¿eh? Buen viaje. Tafirol Plus, tecnología líquida en cápsulas blandas. Nunca me preocupó demasiado el pelo, hasta que empecé a verlo por todos lados, menos en mi cabeza.
Lo único que espero es que no se me caiga como mi papá. Por eso fue que empecé a usar Tío Nacho, el verde que es para la caída. Tío Nacho Herbolaria. Combina jalea real con extractos anticaída. Fortalece tu pelo y le da resistencia para que no se caiga. Con Tío Nacho, la historia de la caída terminó. Tío Nacho Herbolaria. Tu pelo realmente saludable. Lleva Querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más, pagando menos. Úsalo con suavizante Querubín Premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Grupo Queruclor. Información importante sobre la caspa. Muchos piensan que mientras la caspa no se note, está bajo control. Si la caspa va y viene, es síntoma de que el hongo sigue ahí. Alivia la irritación, picazón y descamación con Triatop. El shampoo formulado con ketoconazol, un activo capaz de atacar el hongo de la caspa. Abrí los ojos, no es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza. Triatop, el especialista en caspa. Es muy difícil evitar la resequedad y la picazón en la piel si tenés diabetes. ¿Mito o verdad? Mito. Es necesaria una crema especializada con ingredientes hidratantes y reparadores. La siento tirante. ¿Qué me recomienda? Diabetex, emulsión con caléndula. Su fórmula acondiciona la barrera cutánea, aliviando la resequedad y descamación. Es la única recomendada por la Federación Argentina de Diabetes. Diabetex. ¡Ah! ¡Dale! Sin vueltas. Una noche redonda entre amigos. Estrellas de nuestra habitación, tócate ya. Emparejados. Este domingo a las 22 por América. Me duele el cuello, no puedo moverme. ¿Tenés dolor muscular? Tafirol. Me duele mucho la cintura. ¿Dolor de espalda? Tafirol. Me duele muchísimo la cabeza. Si te duele la cabeza, tomate un Tafirol. No hay más del dolor de garganta. ¿Dolor de garganta? Tafirol. Todos los especialistas lo saben. Tafirol es fuerte con los dolores y suave con tu estómago. Por eso es el analgésico número 1 de la Argentina. Solo Tafirol es Tafirol. Mensaje avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. La marcha camporista del Día de la Memoria quiso ser una manifestación de fuerza, pero oculta una debacle. En noticias de esta semana, el ocaso del kirchnerismo. Cristina perdió el control del Senado y no tiene presidenciable para el 2023. Traición de históricos, interna en la cámpora y el plan para refugiarse en la provincia de Buenos Aires. Además, la guerra de los Menem por la herencia, Macri a puro bridge y las fiestas infantiles que pusieron de moda a los famosos. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Esta operación de hemorroides podría no haber sido necesaria. Esta incomodidad podría haberse evitado. Ese dolor, picazón, ardor o sangrado podrían haberse aliviado. Y se puede, si empezás desde los primeros síntomas. Llegó Nixon a la Argentina. Una marca internacional que ha aliviado a millones de personas con los síntomas de hemorroides. Nixon, comprimidos orales con diosmina y esperidina. Una fórmula efectiva a nivel mundial para aliviar síntomas de hemorroides. No esperes. Con Nixon se puede. Nixon, me siento en las nubes. Que la picazón inoportuna no te haga improvisar. Ante hongos, elegí Embecir-Pie. Único con lidocaína y mentol. Es una solución efectiva que te brinda alivio inmediato y frescura para tus pies. Clases de nudos por Tafirol Flex. Nudo estresador. Lo causa el estrés en tu espalda alta. No te deja moverte. Nudo postural. Lo provoca la mala postura en la parte baja de la espalda que no te deja enderezarte. Nudo de tirón. Es repentino y te deja trabado. Nuevo Tafirol Flex. Gracias a su fórmula con un analgésico y un antiinflamatorio, alivia los dolores de las contracturas a partir de los 15 minutos. Nuevo Tafirol Flex. Alivio para el dolor de las contracturas. Hay información, hay actualidad y está la simpatía de Karina. Lo que te gusta está en A la Tarde con Karina Mazzocco. Este lunes a las 15:45 por América. Next es la combinación de 4 activos. Para aliviar todos los síntomas de la gripe, necesitas más que un analgésico. La fórmula de Next tiene paracetamol, butetamato, fenilefrina y cafeína. 4 activos para aliviar a partir de 30 minutos todos los síntomas de la gripe. A los síntomas de la gripe, deciles Next. Esta operación de hemorroides podría no haber sido necesaria. Esta incomodidad podría haberse evitado. Ese dolor, picazón, ardor o sangrado podrían haberse aliviado. Y se puede, si empezás desde los primeros síntomas.
Llegó Nixon a la Argentina. Una marca internacional que ha aliviado a millones de personas con los síntomas de hemorroides. Nixon, comprimidos orales con diosmina y esperidina. Una fórmula efectiva a nivel mundial para aliviar síntomas de hemorroides. No esperes. Con Nixon se puede. Nixon, me siento en las nubes. Si sentís inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases, QG5 es el primer medicamento con guayaba de origen natural para cuando tu intestino está sensible, que te desinflama y alivia el dolor. ¿Querés saber más? Consulta a nuestro especialista en intestinosensible.com. La marcha camporista del Día de la Memoria quiso ser una manifestación de fuerza, pero oculta una debacle. En noticias de esta semana, el ocaso del kirchnerismo. Cristina perdió el control del Senado y no tiene presidenciable para el 2023. Traición de históricos, interna en la cámpora y el plan para refugiarse en la provincia de Buenos Aires. Además, la guerra de los Menem por la herencia, Macri a puro bridge y las fiestas infantiles que pusieron de moda a los famosos. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Ahora Intrusos es ella. Ahora ella es Intrusos. Intrusos con Flor de la B. Este lunes a las 13:30 por América. Enseguida te vas a sentir bien, mi amor. Como mamá que toma Tafirol, para vos, Tafirolito. Tafirolito es el antifebril y analgésico masticable para aliviar la fiebre y los dolores de los más chiquitos. Tafirolito, el alivio confiable para los más chiquitos de Tafirol. La marca número 1 en analgésicos. Conseguilo también en gotas y jarabe. Información importante sobre la caspa. Muchos piensan que mientras la caspa no se note, está bajo control. Si la caspa va y viene, es síntoma de que el hongo sigue ahí. Alivia la irritación, picazón y descamación con Triatop. El shampoo formulado con ketoconazol, un activo capaz de atacar el hongo de la caspa. Abrí los ojos, no es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza. Triatop, el especialista en caspa. Esta es la historia de un hallazgo que no nos deja de sorprender. Cicatricure, un poderoso gel que desvanecía cicatrices y estrías. Pero Cicatricure escondía un secreto, sus poderosas propiedades anti-envejecimiento que dieron origen a Cicatricure Crema Antiedad, para reducir arrugas y líneas de expresión. Su fórmula contiene el activo más innovador de los últimos años. Millones de mujeres ya notaron los efectos antiedad. Cicatricure Línea Antiedad. El hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel. Aunque no puedas cuidar todo, podés cuidar lo más importante. En YPF desarrollamos el Ion Auro, un lubricante premium que cuida lo más importante de tu auto, el motor. Esta auditoría me va a volver loca. Siento que me estalla la cabeza. Paola, que no te estalle la cabeza. Tómate un Tafirol Migra. Tafirol Migra tiene una triple fórmula para aliviar el dolor, ampliar la acción analgésica y potenciar el efecto. Que no te estalle la cabeza. Tafirol Migra alivia más que un simple dolor de cabeza. Vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media
vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Luis Miguel es el único que sabe la verdad, el que la cuenta a su manera y el que la muestra con sus matices y sus silencios. La historia oficial no siempre concuerda en tiempos ni espacio. La vida y los detalles que escribió de puño y letra el Rey Sol han sido desmentidos por muchos e incluso se pisa con su propio relato. Te ruego que me digas dónde está. Tú ya sabes dónde está. La realidad y la ficción se mezclan y se contraponen. Luis Miguel se muestra en la biopic como un hombre solo, inestable e intolerante. El gen de los gallegos estaba muy metido en su sangre, un gen que lo llenó de fantasmas y lo hundió en la más profunda soledad, vacío y miedo. A ver, supongamos que finalmente se descubre que fue Luis. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a salir a decir, mi papá fue? No se puede. Vos sabés lo que eso implica. Pero hace 27 años, cuando Luis Miguel apenas había cumplido 24, quebró su propia barrera de silencio en la que fue una de las últimas charlas con la prensa. Hubo exigencias, cambios de horarios y temas prohibidos, pero Maite Delgado, periodista venezolana, logró ponerlo de cara a palabras como perdón, heridas y soledad. He tenido que pedir perdón a veces. Sí, yo creo que sí he tenido. Quizás una de las experiencias con respecto a eso, las más difíciles que he tenido yo, ha sido con mi padre. Fue una gente que no tuve la oportunidad de pedir perdón. Mientras el Rey Sol cumplía con la presentación de su disco Aries en Venezuela y transitaba uno de los picos más fuertes de su carrera, tras el furor que había sido a nivel mundial el disco Romance, casi sin querer se sometía a una entrevista en la que dejaría expuesta su soledad y una enorme contradicción que involucraba a su madre y a su padre, el oscuro Luis Rey. Yo concursé en Miss Venezuela en el 86, empecé a trabajar en el 87, así que a lo sumo tenía 5 o 6 años en la televisión y hacía un programa donde entrevistábamos a celebridades y creo que para ese momento, pues sin duda, la primera importante puede haber sido Luis Miguel. Yo he mentido y me han castigado y me he sentido muy mal. Sin embargo, me han dado más oportunidades quizás. Yo soy una gente que me cuesta mucho trabajo darles oportunidades a las personas que de una forma injustificada sencillamente te traicionan. El mejor o uno de los mejores momentos de su carrera, porque ya venía con todo este halo de gran figura, quería todos los comunicadores querían tenerlo en su show, estaba presentando en Venezuela Aries, la emoción inmensa cuando me dicen vamos a tener a Luis Miguel. Pero la emoción se convirtió en incertidumbre inmediatamente porque el entorno de Luis Miguel es muy complicado. Es el propio Luis Miguel quien expone a su familia y su intimidad en la biopic que ya transita la segunda temporada. Es el mismo Luis Miguel quien da a entender en la serie que produce y autorizó
que en el año 92, cuando fallece su padre, se entera de que su madre estaría muerta y enterrada en la casa de las Matas después de una trágica discusión con Luis Rey y frente a su hermano, Tito Gallego. Escucho gritos. El día en las Matas. Y que cuando fue a la casa, Tito le abrió la puerta con la camisa manchada de sangre. Es sugestivamente el mismo Luis Miguel que 2 años después de la muerte de Luis Rey, en una entrevista para Venevisión en 1994, habla del dolor de no haberle pedido perdón a su padre, ese mismo padre a quien él deja expuesto como el asesino de Marcela Basteri, su mamá. Me ha pasado con muchos que una vez que tú te sientas frente a la figura, te das cuenta que es tan humana como tú, que tiene los mismos miedos seguramente y nervios que tienes tú, pero llegarles se hace muy complicado. Con Luis Miguel no fue diferente. Surgió la posibilidad de la entrevista y empezó una cantidad de negociaciones sobre el lugar, sobre la hora, sobre el estilo. Quizás la inexperiencia mía de ese entonces permitió esta entrevista, porque si esa entrevista fuera hoy y a mí me exigen un cuestionario de preguntas previo o me limitan temas para hablar, seguramente yo no lo habría hecho. Porque eso ocurrió, o sea, nos exigieron no tanto un cuestionario de preguntas, pero sí había temas de los que no podíamos hablar. Quizás una de las experiencias con respecto a eso, las más difíciles que he tenido yo, ha sido con mi padre. Fue una gente que no tuve la oportunidad de pedir perdón. Él no quiere hablar de su papá ni nada que tenga que ver con su vida familiar. Y si tú tocas alguno de esos temas, él simplemente se va a parar y se va a ir. Claro, esto no lo dijo Luis Miguel, esto se lo dijo a alguien de su entorno, a alguien del mío. Entonces, claro, cuando te llega a ti todo ese background, tú te aterrorizas. O sea, yo estaba aterrorizada de cometer algún error que provocara que él se parara de la entrevista. Maite Delgado fue la encargada de entrevistar a Luis Miguel a comienzos de la década de los 90. Y hoy, en exclusiva para Secretos Verdaderos, la dama fuerte del periodismo del espectáculo venezolano revive la intimidad de aquella entrevista, sus sensaciones y sus miedos. Bueno, era uno de los temas de los que nos prohibieron hablar cuando se acordó esa entrevista. Él no quiere hablar de su papá, él no quiere hablar de su mamá, él no quiere hablar de nada que tenga que ver con su asunto personal o que se salga del lanzamiento del disco y de la música. Y si tú tocas algún tema que lo haga sentir incómodo, él simplemente se para y se va. Al momento de llegar a la entrevista con Maite Delgado, Luis Miguel llevaba 11 años de carrera. Había publicado 12 discos, protagonizado 2 películas, encabezado 10 giras y comenzaba a llenar su vitrina con el primer Grammy, ganado en 1985, y 4 antorchas de plata del Festival de Viña del Mar. Una señal, una sonrisa, un aviso, un saludo casual, una oportunidad, una balada que juntos podamos bailar, a conocernos mejor esta noche tú y yo. Pido luz verde para amar a gran velocidad. En una entrevista condicionada por los no,
Luis Miguel habló de la soledad, de la importancia de una mujer en su vida y de lo que significaba redescubrirse a los 24 años después de haber sido manejado como persona y como artista por gente de su entorno. La soledad es un privilegio que no todo el mundo tiene la oportunidad de tener. Yo así lo he ido catalogando porque para mí es una necesidad la soledad muchas veces. Obviamente la soledad pues no te ayuda en nada cuando tú te sientes mal. ¿Es la peor consejera? Muchas veces sí, puede darte esa opción de tomar decisiones quizás absurdas, que después digas tú cómo es posible que yo haya podido hacer o pensar esto. Maite fue una de las participantes de Miss Venezuela 1986, el mismo año en el que participó Catherine Fulop, pero su vínculo con el concurso no quedó allí. Fue parte del certamen como artista y condujo las presentaciones durante 15 años. Y fue ella la que buceó en la intimidad de Luis Miguel, aun cuando su entorno se lo había prohibido. Recibimos ahora a Miss Anzoátegui, señorita Maite Delgado. Yo nací en Valle Guanape, en el estado de Anzoátegui, y la gente me ha tratado muy bien. Es un pueblito, pero un pueblito encantador, donde todavía se ve la vida llanera, que es tan bonita y que no debemos perder nunca. Miss Departamento Vargas, Catherine Fulop García. Por aquel entonces, comienzos de los años 90, los rumores sobre la muerte de Luis Miguel ya habían cubierto titulares en 3 oportunidades. Una versión que aún se sigue afirmando y empujó al mismo Rey Sol a hablar y disfrutar de los beneficios de su propia supuesta muerte. Sobre tu persona se especula demasiado. Incluso se ha dicho que te has muerto 3 veces. ¿Cómo te enfrentas tú a los rumores? Mira, o a ese tipo de rumores. A mí me divierten mucho los rumores y ese tipo de comentarios porque, digo, no tienen ningún fundamento, no tienen ninguna base. Y las especulaciones son hasta cierto punto importantes para la vida de un artista. El que la gente comente cosas como esa. Que de repente que se ha muerto, bueno, se ha muerto, pero hay un misterio alrededor de la persona y ese misterio es algo que a mí me apasiona, de hecho me llega hasta a obsesionar a veces. Cuando alguna vez encuentro a quien amar, apareces tú en mi mente una vez más. Y te siento a ti, esté con quien esté, en sus besos, en su cuerpo y en su olor a mujer. Más allá de todo, más allá de ti, ya no tengo nada que me pueda hacer vivir. Más allá de nada, solo quedo yo. ¿Dónde estás y quién? En el momento de la entrevista, Luis Miguel tenía 24 y Maite 27. Y aunque era la conductora de un ciclo exitoso como Giros TV, emitido por Venevisión, y por la que más tarde pasarían figuras de la talla de Shakira, Celia Cruz y Ricky Martin, Maite se reconoce como una joven inexperta que aceptó las reglas de juego que hoy, siendo una de las máximas exponentes del periodismo en Venezuela, no toleraría. ¿En alguna ocasión te ha tocado perder? Sí, cómo no. Me ha tocado perder, pero no conmigo mismo. Difícilmente me ha pasado perder conmigo mismo. Y eso es, te voy a explicar, porque yo a veces he tenido problemas de no tener, no recientemente, pero sí hace algunos años, de llegar a un concierto mío y poca gente. En realidad, pues he pasado por esas experiencias. Yo creo que la base del éxito es entender el fracaso también.
es digerirlo, es vivirlo, es de alguna forma tenerlo presente para que así cuides más lo que ahora tienes, ¿no? Maite no tuvo más que aceptar las exigencias del entorno de Luis Miguel si quería llevar adelante la entrevista. No se podía preguntar por su familia, de su padre y mucho menos de su madre. Las cartas estaban echadas y ella no quería una nota chata como las que el músico proponía. Una de las condiciones, mira, esta entrevista iba a ser primero en el estudio, entonces un día decían, no, va a ser mañana en el estudio. Al día siguiente te decían, no, va a ser pasado mañana en un barco que va a estar en La Guaira. Al otro día te lo volvían a cambiar, y va a ser en un hotel. Terminó siendo en su hotel, en el hotel donde él se quedaba, donde se estaba hospedando, tarde en la noche, terminó siendo muy tarde en la noche. Y fue así, o sea, improvisado de un día para otro, luego que pasamos como un mes tratando de coordinar la entrevista y todos los días cambiaba la situación, la hora, el lugar, unos días sí iba, otros días no iba, pero todos los días hubo una constante. Él no quiere hablar de nada que no sea solamente y estrictamente el disco, Aries, la música, los boleros, Romance 1, Romance 2. Entonces, para una persona que está organizando una entrevista es muy difícil. Con Maite, Luis Miguel logró superar las mismas barreras que le imponía su entorno y hasta se animó a hablar del gran mito que existía en ese entonces en relación a su lugar de nacimiento. Aunque Luismi era llamado el Sol de México, ya era un secreto a voces que había nacido en Puerto Rico. Aunque él lo desmintiera, había documentos que demostraban la mano negra de Luis Rey y sus contactos con los poderosos para falsificar una partida de nacimiento. Él tenía ganas de hablar y tenía ganas de decir lo correcto. Fíjate que había un tema delicado en ese momento, que era su nacimiento. Pero en ese momento era un secreto a voces que el Sol de México no había nacido en México y que había una posibilidad de que el Sol de México hubiera nacido en Puerto Rico. De hecho, yo se lo pregunto, es lo primero que le pregunto, y él lo niega. Dominicano, puertorriqueño, mexicano, ¿dónde naciste? De todas partes del mundo, pero ya a estas alturas es difícil decir un solo lugar. Yo nací en México, nací en la Ciudad de México. Los papeles son los papeles y lo que uno siente es lo que uno siente. Yo me siento mexicano, voy a seguir siendo mexicano, voy a morirme como tal, ¿no? Entonces, ya después que existan otras versiones pueden existir, pero en realidad no me afecta. Mexicano de corazón. De corazón. En 1993, apenas unos meses antes de la entrevista con Maite Delgado, Luis Miguel cumplía su gran sueño. Frank Sinatra y su equipo preparaban Duets 2 y el nombre de Mickey aparecía entre los posibles convocados. Lo llamaron, Luis Miguel cantó para La Voz en una audición privada y el sueño ya era realidad. Tuve la oportunidad de conocer todos sus discos porque me impresionaba su voz, me impresionaba el gran talento que tenía, el magnetismo que tenía. Obviamente todas las canciones, el estilo de música de él, es un estilo de música que a mí me gusta mucho. A pesar de algunos malentendidos que pusieron en peligro su participación, Luis Miguel fue parte del disco de Sinatra. Mickey sentía profunda admiración por la voz y si hasta dicen que aprendió a hablar en inglés por él. Sus agendas cargadas impidieron que grabaran en el mismo estudio, pero a distancia y gracias a la tecnología, Come Fly With Me sonó de maravillas. I had the opportunity when I was a little kid to listen to all the Frank Sinatra songs, so I believe I learned English through his songs. And I want to say that years later, I had the opportunity of singing in one of his albums, which is the Duets 2. So that was like a dream come true. So happy birthday, Frank. Thank you very much. And I hope you all come fly with me tonight. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on, fly with me, we'll float down the blue. Fly with me, float down
Sin saberlo, Maite se iba a meter en un terreno delicado. Preguntó por el perdón y Luis Miguel, solo, sin frenos y obviando las mismas exigencias que le habían hecho llegar a la joven conductora, habló de su padre a 2 años de su muerte. Y yo decía, pero ¿cómo hago para no romper una regla que asumí, pero tratar de llegarle a ese lado humano, a ese lado íntimo? Lo que yo nunca me esperé fue la respuesta. Cuando yo le digo, ¿alguna vez te ha tocado pedir perdón? Y él, yo no sé si te das cuenta, pero su gestualidad es impresionante, como él inmediatamente se conecta con su dolor y empieza, no sé si se ve en el video, pero él empieza a frotarse la pierna con la mano. ¿Has tenido que pedir perdón a veces? Sí, yo creo que sí he tenido. Ahora que uno ve la serie, te das cuenta de la cantidad de cosas que uno no sabe cuando se sienta frente a una figura famosa, tan famosa como en ese momento Luis Miguel, y uno desconoce por completo sus miedos, sus angustias, sus emociones, sus sentimientos, y allí también a mí esa entrevista me sensibilizó con respecto a eso, ¿no? Que uno tiene que también pensar que la otra persona es humana y que tiene historias y vive historias que seguramente le causarán dolor. Luis Miguel habló de pedir perdón. Él, que no quería hablar, se detuvo en esa sensación interna de no haber podido pedirle perdón a su padre. Y es en ese punto donde las mentiras y las verdades se entrelazan. Él, que varias décadas después, en su biopic, da a entender que su padre había matado a su madre, dice que no pudo pedirle perdón. ¿Pero perdón por qué? Escucho gritos. El día en las matas. Y que cuando fue a la casa, Tito le abrió la puerta con la camisa manchada de sangre. Me sentí muy sorprendida, yo te repito, yo estaba tan nerviosa como él seguramente, pero a mí me sorprendió, me desarmó un poco y creo que se me nota en la cara, porque a mí lo que me provocaba era abrazarlo y decirle, veo tanto dolor en ti que lo que me provoca es abrazarte y decirte que todo va a estar bien. Me sorprendió que él tocara el tema. Y cuando no tuviste tiempo de pedir perdón, como es el caso, ¿cómo te sientes? ¿Cómo actúas o cómo evitas sentirte mal por eso? Yo creo que escoges 2 caminos. Uno es ser miserable, sentirte mal. Y el otro es vivir con ello. Es muy difícil intentar hacer un trabajo distinto con tantas limitantes. Así que cuando él suelta lo del padre, yo me desarmo también porque me sorprende en el momento. Después de 27 años, Maite Delgado revive la entrevista a Luis Miguel en una nota exclusiva con secretos verdaderos. La había borrado de su memoria. En aquellos años, Luis Miguel venía de sacudir el corazón romántico de sus fanáticos con la publicación de Romance en 1991. Pero un año después, en 1992, y tras la muerte de su padre, el Rey Sol no sacó ningún disco. Hizo un silencio en su carrera hasta la aparición de Aries en 1993. ¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar, tan bella? A ver, simula su calor, su forma de caminar, sensual hacia mí. Déjate llevar por la música que incita, nuestros cuerpos no quieren parar, no, no. Deja de luchar, qué razón para que me ames, nuestro destino no es así, sé. Cómo me mata tu mirada, ese perfume de tu piel,
son tus caricias, como siempre te soñé. De Marcela Basteri no se podía hablar. Su nombre entraba en el segmento de los temas prohibidos. Y aunque Maite no sabía que años después Luis Miguel escribiría en una ficción que su padre había matado accidentalmente a su madre, la presentadora más importante de Venezuela habla de ese pedido de perdón que el Rey Sol nunca pudo hacerle a Luis Rey. Yo también perdí a mi mamá y la perdí por asuntos de salud, pero sé exactamente dónde está. Y sé exactamente que está allí y que yo puedo ir a un sitio a llevarle flores. Yo creo que siento que cada vez que él pensará en su mamá, si es que, como dice la serie, nunca realmente comprobó que estuviera allí, donde dicen que está, es vivir eternamente con esa duda, ¿no? Con esa duda de saber, ¿está allí o no está allí? Debe ser muy duro, muy doloroso. La soledad como aliada de la fama, del éxito y el dinero también fue una constante en Luis Miguel. Una de las pocas cosas que se parece mucho a sus páginas de su biopic y en la vida real. Vos sabés que hay mucho mito alrededor tuyo. Hay mucho misterio de tu figura pública. ¿Por qué crees que se provoca esto? No lo sé, realmente soy como soy y eso es algo que he tratado siempre de llevar a todo lo que hago, ¿no? A nivel profesional y creo que de alguna forma eso se interpreta como algo de misterio, pero yo en realidad soy así, es mi forma de ser, es mi carácter. Pero tu vida privada te gusta resguardarla. Sí, me gusta cuidar la vida privada, sí. Es difícil, me imagino, ¿no? Muy. Con tu actividad y con tantos años. Muy difícil, sí. Pero trato de cuidar a la gente que quiero, ¿no? Te recuerdo así, tu pelo en libertad y el ardiente diferente a las demás. Te recuerdo así, dejándote admirar, intocable, inaccesible, irreal. Luis Miguel se autodefinió como un hombre drástico y aunque no ahonda en detalles, también asume haber cometido errores. Maite Delgado pudo mirarlo a los ojos y sentir que detrás de sus confesiones, Nicky escondía una fragilidad que no tenía ni tuvo intenciones de mostrar. De verdad te digo, o sea, yo tengo que agradecerle que él sintió en mí y en ese momento la confianza y la seguridad para mostrarse honesto. Y siento que eso fue un regalo. Maite Delgado no cree que hoy pudiera sentarse frente a un Luis Miguel tan honesto. Hoy, el Rey Sol habla a través de contratos millonarios, manejando la verdad como alguna vez lo manejaron a él, dejando misterios, dudas y la sensación de que algo más hay para contar, pero no se atreve, algo que pretende quedarse para siempre en las sombras. ¿Cuál es la verdad?
Si Tito dice que fue tu papá, y por ahí no fue tu papá, fue Tito, o alguien más, ¿te das cuenta? ¿Cómo saber quién fue? Nunca hay un punto final. Marcela Basteri tenía miedo. Se lo confesó a su padre en una carta que escribió en noviembre de 1985. No entró en detalles, no habló de más, lo hizo de una manera tan concreta que dejó muy en claro que su padre, Sergio Basteri, sabía de qué estaba hablando. En esa carta escrita en italiano, en letra de imprenta y sin acentos, como para que su padre interprete bien lo que ella escribía en su débil italiano, Marcela Basteri le explicaba a su papá que con Luis, por Luis Rey, habían decidido seguir siendo amigos. No dio señales de violencia ni de enojos. Hablaba de una decisión madura de la pareja. Pero Marcela dejaba algo muy en claro. Tenía miedo. No dio detalles, pero sus palabras hablaban de algo muy grave en un párrafo desgarrador. No puedo soportar cosas que no son verdad. No puedo creer lo que me está pasando. Esa carta gritaba miedo. Un miedo que subraya cuando escribe. Cuando todo esto se descubra, no sé cómo podré pensar. ¿Qué era lo que aterraba a Marcela? ¿Qué situación? ¿Qué amenaza? ¿Qué horror la llevaba a no querer salir a la calle, a fumar sin respiro y a esconderse detrás de interminables tazas de café? ¿Qué era eso tan desagradable que no le permitía cerrar heridas? En 1985, Marcela Basteri abría la puerta a un mundo de dolor, devastación y horror que claramente su padre conocía. A él le pasó el número de teléfono de la casa en la que habitaba con sus hijos, Alex y Sergito, pero le hizo un pedido tan especial como sospechoso: no se lo pases a Miki. Marcela Basteri tenía miedo, mucho miedo. Dejó huellas y preguntas que conducen a un lugar que, de salir a la luz, harían que el horror sea aún mayor. Un costado oscuro, tenebroso, que arrastraría la historia de Luis Miguel y su familia a un verdadero espanto. ¿Te quieres ir a vivir con tu madre o con tu padre? Que a la vez es tu manager, ¿eh? Piensa en tu carrera. ¿Con quién quieres irte a vivir? Vamos, Vicky, por favor, que no tenemos todo el día, ¿eh? No hagas esto más doloroso. Tienes que coger. ¡Venga, vamos! Bien. Ahora, ya he decidido. ¿Vale? Así quedan las cosas, que quede bien claro. El niño y yo no vamos de gira, que tenemos que seguir trabajando. ¡Vamos! Coño, vámonos. Suéltalo, no hagas esto más complicado, coño, que son niños. Venga. Mi hijo. El 10 de diciembre de 1946, en la Toscana, Italia, nacía Marcela Basteri, hija de Sergio Basteri y Wanda Tarroso. Hoy, esa pequeña que construyó su vida entre ausencias, carencias, abandono y amor en cuentagotas, es la protagonista de una historia que seguramente jamás quiso escribir. Marcela vive y el misterio se develaría con un ADN que es pedido y exigido por su familia de sangre. Sus primas quieren saber la verdad. Su tía Adua, en Italia, con más de 90 años, quiere saber la verdad. Necesitan saber dónde y con quién está la madre del Rey Sol. Ciao Miki, ascoltami. Anche se te ce l'hai con me a morte, non mi interessa. Io ti voglio bene lo stesso. Voglio bene a te, voglio bene a Ale, a Sergino. Lo sapete il bene che vi ho voluto. Ora io mi rivolgo a te. Se sai qualcosa della mamma, mi fai una cortesia. Se me lo dici, sono rimasta sola.
Miki, di 7 fratelli, sono rimasta l'unica, poi tutti il resto sono morti. Non c'è più nessuno. El paradero de Marcela es incierto, o al menos eso es lo que quieren dar a entender, porque hasta el mismísimo Luis Miguel, que basó el eje de su serie biográfica en la historia de su madre, aunque se niega a hablar del tema, juega en la ambigüedad de que podría estar viva. Marcela vive y aunque se especule con su edad, tiene más de 70 años. El 10 de diciembre del 2020 cumplió 74 y es ella misma la que lo dice. Es ella misma la que afirma que quienes sostienen que tiene 50 y tantos mienten. ¿Pero usted tiene menos o más de 70? Más de 70. Ajá. Ellos dicen que usted tiene 59. ¿Qué opina usted de eso? ¿Pero usted tiene menos o más de 70? Más de 70. Ajá. Ellos dicen que usted tiene 59. ¿Qué opina usted de eso? Quizás una de las experiencias con respecto a eso, las más difíciles que he tenido yo, ha sido con mi padre. Fue una gente que no tuve la oportunidad de pedir perdón de muchas cosas. Y eso todavía es más difícil, cuando pides perdón y no hay una contestación. No hay un... No te preocupes. No me ofendo, estoy bien. Tranquilo. Yo creo que ese es el momento más difícil de pedir perdón. Y cuando no tuviste tiempo de pedir perdón, como es el caso, ¿cómo te sientes, cómo actúas o cómo evitas sentirte mal por eso? Yo creo que escoges dos caminos. Uno es ser miserable, sentirte mal. Y el otro es vivir con ello. ¿Has tenido que pedir perdón a veces? Sí, yo creo que sí he tenido... quizás una de las experiencias con respecto a eso, las más difíciles que he tenido yo, ha sido con mi padre. Fue una gente que no tuve la oportunidad de pedir perdón. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artostop Té Caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Artostop Té Caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Artostop Té Caliente es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo, empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artostop Té Caliente hasta 3 veces por día y seguí disfrutando de la vida. Acordate, para aplicar en la zona del dolor, Artostop Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Y ahora también encontrá Artostop Té Caliente en todas las farmacias de Uruguay. Mamá. 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 Una mujer delgada, rubia, de manos finas y temblorosas, oculta su rostro con el ala del sombrero que lleva puesto. Se la ve llorando, pero no hay fotos de su rostro a pleno. Es evidente que de algo se está ocultando. El misterio recorrió el mundo más de 30 años y aún sigue siendo inquietante a los que ese día la vieron.
La muerte de Luis Rey fue un shock violento para el cantante. Lo dejó partido al medio, tal vez porque nunca se pudo despedir de él. De la historia hay un testigo clave. Yo trabajaba de fotógrafo para la agencia francesa AFP, en Medio Oriente. Estaba trabajando en lo que fue la Guerra del Golfo, la Intifada. Después me fui a Rusia cuando cayó el comunismo. Y tuve como 2 años entre Medio Oriente, Oriente y toda esta historia, hasta que llegó un punto que no podía más y quería volver a Occidente. Y me salió un contrato para ir a Barcelona, año 92, para hacer todos los preparativos de los Juegos Olímpicos. El fotógrafo Gabriel Pitkovsky, conocido entre los colegas como Gaby Pico, fue contratado en 1992 por la revista Gente para investigar en Barcelona dónde estaba internado Luis Gallego Sánchez. Se está muriendo. Me comuniqué con el corresponsal de Editorial Atlántida, Enrique Romero, que él estaba en Madrid. Le avisé que iba a estar en Barcelona por un tiempo, si necesitaban algo. Y un día me llamó, yo recién llegado de ahí de Medio Oriente, de la guerra, de los misiles, todo eso. Y me dice, che, ¿qué hacés? Mirá, necesito urgente. Se está muriendo el papá de Luis Miguel ahí en Barcelona, tenés que encontrarlo. Y le digo, ¿y quién es Luis Miguel? Y le digo, ¿y dónde lo busco? Y buscaron las mejores clínicas de Barcelona, ¿dónde va a estar? Claro. Lo empiezo a rastrear, ¿viste? Y no, ninguna clínica dábamos con él, hasta que llamé al teléfono de la salud pública, diciendo que soy familiar de Luis Rey, y que sabía que estaba internado y no lo puedo encontrar. Lo buscaron, me dijeron, está internado en tal nosocomio, que era un nosocomio cerca del aeropuerto, me acuerdo de Barcelona, que es como decirte un aeropuerto cerca, en un hospital cerca del aeropuerto, como decir cerca de Seiza. Llegué ahí, me presenté diciendo que era familiar, me dijeron que estaba en terapia intensiva, me dejaron pasar, y lo vi a través de un vidrio, un hombre que estaba completamente en coma, intubado, en respirador artificial, ¿no? Estaba mal. Pregunté un poco y me contaron que estaba muy mal, y saqué una foto. En aquel momento no es como ahora, no teníamos las cámaras de ahora, era con película y flash, y donde apareció el flashazo en terapia intensiva, me tuve que escapar corriendo, digamos. Claro. O sea que mucho no hablé. Y me quedé en la puerta esperando, haciendo guardia, como quien dice. No sé, horas después llegó Luis Miguel, con quien después me enteré que era su representante. Luis Miguel completamente como fuera de la realidad, lo llevaban del brazo. Le hice foto ingresando. Tita, júrame por la sangre de la familia que no le vas a decir nada al niño. ¿Qué? De Marcela. Si alguien tiene que decírselo, ese soy yo. Júramelo, Tito. Júramelo, Tito. Gaby estaba en la vereda del hospital público cuando llegó Luis Miguel para despedirse de su padre. Fue la única persona del mundo que compartió con el cantante las últimas horas que él estuvo con su padre, y fue el único en el mundo que logró tomar las fotos de la misa de responso de Luis Rey. Las pocas fotos que se conocieron fueron de su autoría. Tiempo después sale del nosocomio y viene y me abraza. Y me empieza llorando a preguntarme cómo era la vida del padre, por qué no lo llamamos.
y él hubiera mandado plata para que el padre esté en la mejor clínica posible. ¿Por qué lo dejamos morir así? ¿Cómo no lo llamamos a él? Que él lo podía haber ayudado. Y me lloraban los brazos. Yo, imagínate, no sabía ni quién era Luis Miguel, quién era el padre, no entendía cuál era la historia de ellos, nada. Ahí vienen la gente estaba con él, lo agarra suavemente y lo llevan. Estaba tal vez con cierta medicación, por decirlo, y llorando, fuera de la realidad, digamos. Y bueno, recuerdo que fue todo muy apresurado, porque enseguida sacaron un comunicado anunciando que el padre había fallecido. Es un comunicado extraoficial que lo hizo este hombre que te decía, el representante, y que le iban a hacer una misa, que lo iban a cremar, y que, no sé, dentro de 4 horas iban a hacer una misa con las cenizas, que nos dieron en la ubicación. Ahí estuve, y también estuvo otro medio ya cuando fue esto de la misa. Y ahí mismo terminó la misa, y para mí ahí mismo Luis Miguel se fue al aeropuerto, se subió al avión y siguió la gira. Y aún más, Gabriel fue el testigo fundamental para la historia y la investigación que Secretos Verdaderos viene realizando desde hace más de 3 años. Por su relato, el cantante nunca pudo despedirse de su padre. Luis Rey estaba intubado y en estado de coma cuando él llega al hospital. Esto permite reconocer lo que siempre sostuvo Secretos Verdaderos y muchos personajes del jet set internacional. La serie miente, pero es un excelente trabajo cinematográfico. Necesito saber dónde está mi mamá. Parcera. Necesito saber dónde está. Se fue, Vicky. Se fue. Se hizo la ceremonia con las cenizas. Luis Miguel seguía muy conmovido. Me acuerdo que estaba uno de los hermanos de él. Me acuerdo que había una señora rubia muy elegante, porque me habían pedido que preste atención si estaba la madre. Yo no sabía la historia esta de la madre. Le hice fotos a una señora que resultó, según lo que me dijo después este periodista, la hermana de la madre, o sea, la tía de Luis Miguel, no la madre. Y nada, se fueron al aeropuerto y se volvieron en el mismo vuelo privado que llegaron. Y eso fue todo. Para mí me dejó muy conmovido esto de que él me abrazaba preguntándome por la vida del padre, como que no sabía cómo era la vida del padre. Después en la misa, recuerdo que hubo algunas personas que eran del núcleo del padre, allegados al padre. Sí. ¿Y qué ocurre? Después justo aparece la serie esta Luis Miguel. Sí. Yo estaba con mi pareja, le digo, uy, mirá, hace 20 años me pasó una historia con este tipo, y quiero ver de qué se trataba, porque nunca entendí por qué él no estaba al tanto de la vida del padre. Sí. Y me pongo a ver la serie arranca sobre este tema. Claro. Y desarrolla todo el vínculo de él con el padre. Ahí me entero realmente de la problemática que él tenía con el padre, con la madre, que no se sabe dónde está o si está. Y la serie termina con que él va a ver al padre al hospital, que en la serie dicen que es Madrid, pero en realidad era Barcelona, y como que habla con el padre, y el padre no le quiere decir dónde está la madre, y él se va enojado. Y realmente no es así. Él estaba, o sea, desconozco el día previo en su relación con el padre, que tal vez puede ser que estaba muy enojado, pero yo tengo todas sus palabras de que, y su llanto, de por qué no me avisaron, yo les hubiera mandado plata para que mi padre esté en la mejor clínica, cómo vivía mi padre. Tengo entendido que entre el hospital y la misa, él fue a visitar el barrio y la casa donde vivía el padre. Sí. Como que quería conocer un poco cómo fue esa vida del padre, que él estaba distanciado, ¿no? Con lo cual, digamos que, nada, a mí me movió también ese final de la serie, porque la historia no sé cuán real es o no lo es, y quiénes son responsables o no son responsables, pero sí doy fe que él estaba completamente conmovido ante la muerte de su padre y ante el no haber estado enterado de cómo era la problemática de su padre en esos tiempos. Oremos por nuestro hermano Luis Rey y por todos los difuntos que hemos conocido y amado. Roguemos al Señor. El Señor, que es luz resplandeciente, ilumina nuestras tinieblas y alumbra nuestro camino de esperanza.
Hablando de responsabilidades y de problemáticas, ¿qué le sucedió realmente a Luis Rey? ¿Cuál fue la causa de su muerte? Se habló de neumonía, de HIV, de una deuda pendiente con Durazo, que ya en el 92 había salido de prisión y le reclamaba a Luis Rey la plata con la que se había quedado y el paradero de Marcela. Llego al hospital y veo a mi hermano entubado de arriba abajo, como si hubiesen dado una paliza porque estaba todo moretado, estaba todo... No es normal. Y le pregunté al doctor Zapatería, dice que había recibido una paliza. Murió de una muerte repentina, que entró en un estado de coma. Íbamos a hacer una casa de disco aquí en Castelldefels, donde no se pudo hacer porque entonces le entró algo muy raro, muy feo. El chofer lo llevó a San Boi. En San Boi no vio que no lo podían curar y lo mandaron a Belviche. En Belviche lo entubaron. Y allí, a los 2 días, el chofer me dijo a mí que estaba mi hermano en coma. ¿Y usted se puso en contacto, supongo que a la muerte del padre de Luis Miguel, usted se puso en contacto con Luis Miguel, estaba con Luis Miguel? No, yo me puse en contacto con la prensa porque no podía localizarlo. Entonces, toda la prensa en sí... ¿No podía localizarlo? No lo podía localizar. ¿Le llamaba por teléfono y no lo encontraba? No, entonces llamé a través de la prensa, de Radio España, de los medios. Pude comunicarme con Luis Miguel, y entonces Luis Miguel llegó 10 horas antes de morir su padre. Y le pregunté al doctor Zapatería, dice que había recibido una paliza. Dicen que Luis Rey, para proteger a la madre de sus hijos, nunca dijo dónde estaba ella y que por ese motivo Durazo mandó a sus secuaces a deshacerse de Luis Rey. Me pasó como periodista estar en un montón de eventos y después ver las noticias, leer las noticias y saber como testigo del hecho que las cosas no eran tan así como se cuentan a veces, ¿no? No por maldades ni por nada, simplemente tal vez por desconocimiento o porque vendía mucho más terminar la serie así y que nos quedemos esperando la segunda serie. Y doy fe de que es imposible que haya existido un diálogo entre Luis Miguel y el padre, porque el padre estaba entubado y en coma. Y yo tengo esa foto, con lo cual, una foto que nunca fue publicada hasta ahora. Que es imposible hablar con una persona que está en coma y entubado. ¿Quién era la mujer rubia, alta, elegante que estaba llorando en el velatorio de Luis Rey? Marcela Basteri no tenía hermanos que vivieran en Europa y la supuesta tía no era rubia ni alta y además vivían en Italia. Gabriel no tiene certeza de quién era esa mujer. Las fotos tampoco ya están en su poder. Las fotos en aquel momento, yo trabajé para Revista Gente, Editorial Atlántida, les mandé las fotos. Y algunas salieron publicadas, otras no. Entiendo que cuando Luis Miguel llega a la Argentina le da una nota exclusiva a Revista Gente. Tal vez en ese acuerdo de nota exclusiva hubo que algunas fotos más dramáticas no sean públicas. Se publicaron en otras partes del mundo también en su momento y ahora las vendí en exclusiva a través de un agente a una editorial en México que las tiene para publicar un libro. Todo extraño, muy extraño. La editorial mexicana tiene los derechos de esas fotos por el término de 3 años. Pero, ¿para qué querría comprar a alguien un paquete de fotos que nunca publicaría? Para ocultarlas, para que nadie pudiera descubrir quiénes estaban en la misa de Luis Rey, acompañando a Luis Rey. Todo extraño, muy extraño, como la vida misma del Rey Sol. Durante 9 largos meses, el equipo de investigación de Secretos Verdaderos estuvo tras los pasos de un negocio encarado por Alejandro Basteri. Hasta ese momento, muy cerca de Luis Miguel y apareciendo juntos en cuantas fotos registraran los fans o los paparazzis y ellos mismos subieran a las redes sociales. El lanzamiento de una línea de ropa prêt-à-porter con el nombre de su madre, Marcela Basteri,
llama mucho la atención. Incluso ya estaba lista la gráfica, el logotipo, las etiquetas y las tarjetas de presentación. La explicación no era descabellada. Alejandro Gallego Basteri incursionaba en el mundo de la indumentaria y le daba un lugar protagónico a su mamá desaparecida. Eso sí, el emprendimiento debía realizarse sí o sí. El tema de los registros marcarios tiene, yo diría a nivel mundial, bases y principios que son afines a propiamente todos los países que reconocen en las marcas o en los signos distintivos un derecho exclusivo de aquel que lo gestiona y lo obtiene. Y la mayoría de los países, si no es que la totalidad, emplean como, digamos, como base o fundamento para el otorgamiento de las marcas una clasificación internacional que separa productos de servicios de suerte tal que el registro que uno gestiona en principio solo protege aquellos servicios o aquellos productos para los cuales uno no solamente aplica, sino que de acuerdo con ciertos sistemas, como es el caso del mexicano, podría ser el de muchos otros países, a los 3 años, por ejemplo, el otorgamiento de una marca hay que acreditar que efectivamente está en uso en el mercado, porque de lo contrario son derechos que caducan porque no se puede poseer un bien que no está obviamente en uso y que es producto de una concesión que el Estado otorga. La prensa internacional estalló frente al escándalo que surgió cuando Luis Miguel se enteró que Alejandro había registrado la marca sin el consentimiento del Sol de México. Automáticamente los hermanos se distanciaron, se terminó la relación y Alejandro se sintió nuevamente traicionado por el más famoso de los Gallego Basteri. Después de una intensa búsqueda, Secretos Verdaderos encontró en la Ciudad de México el estudio de abogados especializado en marcas y que maneja los negocios de Luis Miguel desde hace 30 años. El mismo que presentó la oposición a la presentación realizada por Alejandro y le dio la titularidad a Luis Miguel. Yo he intervenido en representación de Luis Miguel en el registro de las marcas con su nombre en distintos países, incluido México. Pero no represento los intereses de Alejandro Basteri ni de ninguna de las solicitudes que él, a través seguramente de algún otro abogado de la firma, ha gestionado. Te platico, Alicia, somos una firma de, alrededor de 60 personas. Es el solicitante de una marca que tiene como denominación Marcela Basteri, legalmente está perfectamente facultado para la obtención, dado que la ley reconoce ese derecho hasta el 4º grado en línea de parentesco. Él es primer grado, por lo tanto, evidentemente se encuentra totalmente legitimado, ¿no? Perfecto, es clarísimo eso. Ahora, ¿por qué se la niega la justicia perdón, mejor dicho, por qué Luis Miguel se le opone al hermano y le saca la marca, Marcela Basteri la hace propia, diciendo que él es el dueño de la marca? O la oposición, digamos. A ver, plantémoslo desde esta perspectiva. Rafael Heredia, el doctor Rafael Heredia, es, digamos, quien representa para muchas tareas, muchas áreas y responsabilidades los intereses de Luis Miguel, y a mí me han delegado, pues, parte de las responsabilidades relacionadas con los temas de propiedad intelectual y propiedad industrial. Hace 25 años, durante la gestión de Mauricio Avaroa como manager de Luis Miguel, yo fui el abogado que encabezó las acciones legales en contra de Claudia Di Casa y de un editor que, si no mal recuerdo, su nombre era Octavio Colmenares, por la publicación de un libro denominado Luis Miguel, la biografía no autorizada.
tanto en la vía criminal como en la vía civil. Y con el paso de los años me reincorporo al equipo de trabajo bajo, digamos, el encabezamiento de Rafael Heredia. Y cuando tomo conocimiento de algunos de los asuntos de Luis Miguel, particularmente en el tema marcario, me encuentro con una decena de solicitudes que su hermano Alejandro había requerido del instituto que involucraban el nombre mismo de Luis Miguel. En esa ocasión determinamos que la vía jurídica era gestionar escritos de oposición, en tanto no era él el legítimo titular de los signos distintivos para los cuales se estaba aplicando, pero también te quiero decir que en un tema que finalmente quedó resuelto de la forma más amistosa y además fraternal entre hermanos, hubo una cesión total de todas y cada una de las solicitudes que Alejandro había gestionado y eso permitió que las hiciéramos propias. Por lo tanto, en ese sentido, Luis Miguel, yo te puedo decir, desde el punto de vista personal, familiar, jamás presentó una acción de oposición en contra de su hermano. Lo hicimos nosotros por un tema de técnica jurídica, simplemente porque era una gestión que correspondía hacer de acuerdo al orden jurídico mexicano. Alejandro abandonó Estados Unidos, lo dejó solo al rey. Sintió que su actitud egoísta los apartaba cada día más y volvió a radicarse en su casa de México. El hermetismo fue total, pero las dudas, incluida la letra fina de la ley, le estaría dando a los dos hermanos, con derechos iguales y en primer grado, tanto uno como al otro. El registro marcario, y creo que así inicié mi exposición, le confiere a quien lo obtiene el ejercicio de un derecho exclusivo, punto. Y cuando hablamos de exclusividad, la palabra por sí misma implica exclusión. El que tiene el derecho exclusivo excluye por su naturaleza a todos los demás. Por tanto, quien obtiene el registro finalmente tiene esa facultad exclusiva de determinar quién lo usa, en qué condiciones y bajo qué circunstancias. Hay que entender, y esto es muy importante, Alicia, que si yo en una conversación determino usar el nombre de Marcela Basteri, no hay uso de marca. Si yo publico un libro en el cual refiero a mi relación con mi madre, que se llama Marcela Basteri, y lo pongo finalmente en la portada, no hay uso de marca. Es decir, insisto, las marcas tienen, de acuerdo con el sistema internacional, una protección limitada a la clase o categoría en la cual finalmente el registro es obtenido. Por lo tanto, en el caso específico del nombre de la señora Basteri, bueno, si esta fuera una marca que, por ejemplo, se determinó utilizar para distinguir ropa, calzado, sombrería y accesorios de vestir, bueno, pues eso significa que nadie más podrá utilizarla. Evidentemente, y aunque uno quiera sostener lo contrario, los examinadores de las oficinas de marca a nivel mundial son gente que en la inmensa mayoría de los casos no es ajena a los eventos ni sociales, ni políticos, ni entretenimiento, ni nada, porque al final también forma parte de su propio conocimiento y de las herramientas que requieren a la hora de hacer la dictaminación. Por lo tanto, si por ahí un dictaminador se encuentra que una persona está solicitando la marca, por decir algo, Luis Miguel o Emanuel o Juan Gabriel o Cantinflas, pues lo primero que va a tener que usar es el sentido común para determinar qué relación legal, jurídica, contractual guarda esta persona con la denominación que pretende realizar y evidentemente como una medida de protección a los intereses de la comunidad, muy probablemente imponga una primera barrera diciendo acredítame, es decir, que guardas o tienes una condición jurídica que te permite hacer esta solicitud, porque no acreditarlo en automático son solicitudes que se desechan, ¿no? Más allá de cualquier explicación técnica y adornada con la letra de la ley, todo hace pensar que Luis Miguel cometió un acto de egoísmo contra Alejandro, negándole el derecho a ser titular de la marca Marcela Basteri. Parecería que Luis Miguel es más hijo de Marcela Basteri
que Alejandro. Cuando los dos son hermanos e hijos de la misma madre. No creo que sea el caso. Yo creo que, digamos, en todo caso, el que aplica primero, finalmente adquiere el derecho. No creo que sea un tema de, digamos, ni de jerarquías, ni de prevalencias en función de quién es el hijo mayor, quién es el hijo menor, o quién es el hijo famoso y quién no es. No, es decir, las oficinas de marcas en ninguna parte del mundo se rigen por principios que no sean rigurosamente los de la solicitud que es presentada con el timbre de presentación y el pago de los derechos correspondientes. Si el solicitante cumple los requisitos, la marca está disponible, no causa confusión con ningún registro previamente otorgado o en trámite, el registrador tiene una obligación legal de otorgar el registro. Y si no lo hace por cualquier circunstancia, el solicitante tiene recursos administrativos a su alcance, pero tiene además acciones de queja en contra del mal proceder de un funcionario público. O sea, no, yo no, bajo ninguna circunstancia, le concedería el menor valor, bajo ninguna circunstancia, ninguna credibilidad a una información o a cualquier tipo de información que manifieste que un registro se otorgó en favor de una persona, en este caso Luis Miguel, en función de su jerarquía o de su fama pública, ¿no? La gestión de las marcas que en lo personal tramité para Luis Miguel, implicó efectivamente la presentación de 10 o 12 escritos de oposición. No recuerdo, y lo digo con toda sinceridad, si entre esas oposiciones venía justamente la de Marcela Basteri, porque en realidad lo que nosotros hicimos fue en ese momento una oposición global a todas las solicitudes que circundaban las distintas, digamos, denominaciones que a Luis Miguel se le ha dado en el mundo del entretenimiento: el Sol de México, Luismi, mi rey, en fin, Luisito Rey. Lo que nosotros hicimos posteriormente fue encontrar un punto de acuerdo con Alejandro y hacer una sesión global de esos registros, de suerte tal que Luis Miguel se sustituyó en el solicitante Alejandro Basteri. Santa paz, sin mayor tema. Y estoy también convencido que cuando se le llevaron esos escritos a Luis Miguel a firma, tampoco estuvo necesariamente impuesto el contenido del tema, ni le dio la menor importancia. En calidad de primicia mundial, Secretos Verdaderos entrevistó al doctor José Luis Caballero Leal, uno de los dueños del estudio Jalif Caballero, que tiene un bufet de 60 abogados dedicados especialmente al rubro marcas y patentes, y son los custodios de los intereses de Luis Miguel. La conclusión quedó abierta. Tal vez el Rey Sol nunca se enteró que entre tantos pedidos de registros que lo involucraban, había uno que le hacía a su hermano, Alejandro Gallego Basteri, y los abogados, para proteger al cantante, presentaron la negativa, aunque después terminaron prestándosela. Samsung. Enseguida te vas a sentir bien, mi amor. Como mamá que toma Tafirol, para vos, Tafirolito. Tafirolito es el antifebril y analgésico masticable para aliviar la fiebre y los dolores de los más chiquitos. Tafirolito, el alivio confiable para los más chiquitos de Tafirol. La marca número 1 en analgésicos. Conseguilo también en gotas y jarabe. La marcha camporista del Día de la Memoria quiso ser una manifestación de fuerza
pero oculta una debacle. En noticias de esta semana, el ocaso del kirchnerismo. Cristina perdió el control del Senado y no tiene presidenciable para el 2023. Traición de históricos, interna en la Cámpora y el plan para refugiarse en la provincia de Buenos Aires. Además, la guerra de los Menem por la herencia, Macri a puro bridge y las fiestas infantiles que pusieron de moda a los famosos. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Que la aplicación de Inoportuna no te haga improvisar. Ante hongos, elegí Embecilpie. Único con lidocaína y mentol. Es una solución efectiva que te brinda alivio inmediato y frescura para tus pies. Ahora Intrusos es ella. Ahora ella es Intrusos. Intrusos con Flor de la B. Este lunes a las 13:30 por América. Sé lo que pensás y me pasaba lo mismo, pero me animé con Evacopa. Yo creo que ni siquiera me la podría poner. Vas a ver que se puede. La plegás en forma de C o en forma de twist y queda súper compacta. ¿Es muy complicada de sacar? Estar relajada es clave. Con el dedo presionas de costado para que ingrese aire y se rompa el vacío. ¿Y cuánto dura? Evacopa dura hasta 10 años. 10 años sin generar una montaña de residuos. Vamos, es hora de animarse y cambiar. Anímate al cambio con Evacopa. Esta es la historia de un hallazgo que no nos deja de sorprender. Cicatricure, un poderoso gel que desvanecía cicatrices y estrías. Pero Cicatricure escondía un secreto, sus poderosas propiedades anti-envejecimiento que dieron origen a Cicatricure Crema Antiedad, para reducir arrugas y líneas de expresión. Su fórmula contiene el activo más innovador de los últimos años. Millones de mujeres ya notaron los efectos antiedad. Cicatricure Línea Antiedad. El hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel. Esta auditoría me va a volver loca. Siento que me estalla la cabeza. Paola, que no te estalle la cabeza. Tómate un Tafirol Migra. Tafirol Migra tiene una triple fórmula para aliviar el dolor, ampliar la acción analgésica y potenciar el efecto. Que no te estalle la cabeza. Tafirol Migra alivia más que un simple dolor de cabeza. ¡Ah! ¡Dale! ¡Eso! Sin vueltas. Una noche redonda entre amigos. Estrellas en nuestra habitación. Tócate ya. Emparejados. Este domingo a las 22 por América. Se termina el frío. Es hora de lucir tus pies. ¿Qué pasó con tus uñas? ¿Están gruesas y de otro color? Eso es onicomicosis. Pero no te preocupes, hay una solución. Unesia es un tratamiento que ataca el hongo de las uñas desde la primera aplicación, ayudando a recuperar de manera efectiva la dureza y coloración de la uña. Ahora sí, uñas como nuevas. Unesia, el reparador de uñas. Volvió el Black Carrefour. Hasta el lunes aprovecha 2x1 en más de 200 productos seleccionados. Además, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de huevos de Pascuas, cacao y cuidado oral. Compra también en carrefour.com.ar. ¿Sabías que el cuero cabelludo graso puede producir hasta 1 gramo de grasa por día? Nuevo Tío Nacho Purificación, con células madre vegetales, ideales para pelo mixto a graso. Su fórmula con células madre actúa en el cuero cabelludo ayudando a eliminar las células muertas y a equilibrar el exceso de sebo. Sentí tu pelo fresco y purificado, como recién lavado todo el día. Y para las puntas, un shot nutritivo de jalea real. Nuevo Tío Nacho Purificación con células madre para un pelo realmente saludable. ¿Solo las cremas cara funcionan para las arrugas? Teatrical te lo puede decir a la cara. Teatrical Antiarrugas. Una crema accesible también es buena para las arrugas, porque su fórmula única con células madre y un compuesto capaz de estimular la síntesis de ácido hialurónico hidrata la piel y reduce arrugas en 2 semanas. Trae el doble y cuesta menos. Lucí una piel visiblemente más joven con Teatrical Antiarrugas. Vida que genera vida en tu piel. Agárrate fuerte. Creo que si hablan es porque claramente está funcionando el programa. Besito para todos. Este es un programa grande. Extraño a ustedes. LAM, de lunes a viernes a las 20 por América. Cuando los estornudos, la picazón, el lagrimeo y la secreción nasal provocadas por la alergia no ceden, necesitas una cápsula blanda de Alernix. Su formulación líquida mejora la absorción de la cetiricina, aliviando 3 veces más rápido los síntomas de la alergia. Probá Alernix cápsulas blandas. Rápida acción contra la alergia. A vos, ¿qué te marcó en la vida? Hacé que esas marcas queden en tu historia, no en tu piel. Cicatricure Gel con tecnología regeneradora reduce cicatrices de quemaduras, operaciones y estrías,
mejorando su textura, tamaño y color. Ahora que cicatrizó, quiero que desaparezca. Cicatricure Gel. Con Lomecan Óvulo un día estás a esto de aliviar una infección vaginal. De la noche a la mañana, el óvulo actúa directamente en el origen del problema, aliviando los síntomas como ardor, inflamación, picazón y hasta el cambio en el flujo. Lomecan es tan efectivo que de la noche a la mañana te levantás como nueva, totalmente aliviada para seguir con tu vida. Con Lomecan Óvulo un día, la infección vaginal desaparece de la noche a la mañana. Aunque no puedas cuidar todo, podés cuidar lo más importante. En YPF desarrollamos el Ion Auro, un lubricante premium que cuida lo más importante de tu auto, el motor. La marcha camporista del Día de la Memoria quiso ser una manifestación de fuerza, pero oculta una debacle. En noticias de esta semana, el ocaso del kirchnerismo. Cristina perdió el control del Senado y no tiene presidenciable para el 2023. Traición de históricos, interna en la Cámpora y el plan para refugiarse en la provincia de Buenos Aires. Además, la guerra de los Menem por la herencia, Macri a puro bridge y las fiestas infantiles que pusieron de moda a los famosos. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Otra vez acá, recién te fuiste. ¿No dejé por acá la cajita de Tafirol? ¿No era para mí esto? No, lo que pasa es que a mí los viajes en el tiempo me matan. Lo que te mata es que estás viejito. ¿Qué dijiste? No, que te tomes un Tafirol que te alivia todos los dolores rapidísimo. Ojo, pibe, ¿eh? Buen viaje. Tafirol Plus, tecnología líquida en cápsulas blandas. Mira que eres tonto. Toma un coñac. Ya me vas a matar del susto. Ya. Toma. Llévaselo a Durazo, ¿vale? Así. No, Luis. Yo a veces tengo que hacer cosas que no me gustan nada, ¿eh? Para sacar a la familia adelante. Así que, por favor. Venga, una sonrisita, que está más guapa, niña. Venga. Tira para allá. Mafias, mentiras y droga. Estos habrían sido algunos de los condimentos que Luis Rey le imprimió a su vida y los diseminó en los destinos de Marcela Basteri y Luis Miguel. Yo lo regañaba en todo, yo no le tapaba nada. A mí me molestaba que estuviera por las drogas. Ese era el motivo. Yo estaba en contra de toda esa gente que utilizaba las drogas. Su alejamiento de Argentina, la distancia que puso entre Marcela Basteri y su familia, la actitud tirana frente a Luis Miguel y algún marcado comportamiento déspota, incluso mostrado en la serie de Netflix, le fue allanando el camino y vinculándolo a personajes pesados e influyentes en su obsesiva carrera por el dinero. Estamos en el despacho del general Arturo Durazo Moreno, quien se dispone a anunciar en este momento a 24 horas el golpe más fuerte asestado por la policía al Lampa en todo lo que va de su historia. Arturo Durazo Moreno fue el trampolín a la fama y a la popularidad de Luis Miguel, sin que a Luis Rey le importara el precio. Este hombre fuerte de México, en los comienzos de los 80, jefe del Departamento de Policía y de Tránsito del DF, habría sido quien apadrinó el comienzo de la carrera del Rey Sol. Para mí, buen amigo, me apreciaba mucho Luchito, ¿eh? Una gente que en los eventos donde yo organizaba, él llegaba conmigo y con su hijo. Casi siempre participaba conmigo. Era una gente que era muy moldeable y me apreciaba mucho. Se sentía dueño de ella, se sentía dueño de ella. ¿Luis Rey lo permitía? Claro que lo permitía.
Claro que lo permitía. Él lo propiciaba, claro. Y él mismo en mi nariz le llegó a decir muchas veces. ¿Qué le decía? Ahí está el carro y te están esperando. ¿Quién está esperando? Y se iba la mujer. En serio, así era Luis Rey. Luis Rey era muy cínico. Delante de la gente hacía lo que decía. Pero por lo mismo, ¿verdad? Porque no es lo mismo una persona normal que una gente que se esté metiendo toda la coca que él le metía duro a la droga. No me tocó esa etapa de él, ¿eh? Será por el respeto que me tenía. No, yo no conocí la otra etapa. Durazo habría sido quien le consiguiera a Luis Miguel la posibilidad de grabar su primer disco y quien habría presionado en Televisa para que Miki tuviera su primera y estelar aparición en público. ¿Y de dónde eres, Marcela? No reconozco tu acento. Soy de Italia, pero crecí en Argentina. Italiana. Las italianas son bellísimas. Muchas gracias. Bellísimas. Gracias. La acción que Luisito Rey llevaba con Arturo Durazo se llevaba muy fuerte. Y yo le decía, no permitas que le falten el respeto a tu mujer. Yo le decía a Arturo, es la esposa de Luisito Rey, no estás así, pero se molestaban. Y entonces ya muchas veces ya no me invitaban. Bueno, supongo que ya conocen a mi hijo Miki. No se preocupen, es mejor cantante que yo, ¿eh? Y nos va a deleitar con un tema que le queremos dedicar muy especialmente a nuestro invitado, nuestro distinguido invitado, el general Durazo. Frente a una copa de vino, yo me río de mí. Me da una pena tan grande que me tengo que reír al saber que me has dejado. No te pienses que lloré, unas copas me he tomado y al espejo me miré. ¡Bravo! Verdaderamente, qué lindo canta su hijo. Ay, gracias. Imagínenselo delante del presidente. Le voy a decir una cosa, general. Si usted, por lo que sea, nos puede ayudar a que el niño cante en la boda, yo le estaré eternamente agradecido. Sí. Y mi familia también. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. Pero ¿cómo llega Arturo el Negro Durazo a la vida de Luis Rey? Miguel Aldana, subdirector de Interpol de México, fue el encargado de presentarlos. Amigo del padre de Luis Rey, fue el nexo para este vínculo fundamental en las ambiciones de Luisito Gallego Rey. De Luisito Rey. Sí, fue muy amigo de él. Yo conocí a su hijo desde que tenía 5 años, a Luis Miguel. Yo era subdirector de Interpol. Tengo una mujer que me ha sabido conducir muy bien con todo el aspecto administrativo y hemos hecho una cosa bastante agradable en comprar nuestras propiedades. La propiedad de México, hace 15 años que yo vivo en ella. La mayoría, mucha gente de la General de la República fueron a mis fiestas ahí. Yo creo que nadie se debe de asustar, ¿verdad? Y muchos periodistas son amigos míos. De este tamaño es la opulencia del poder en México. Yo no sé, les gusta que vivan uno en cuevas. Toda esa gente que se admira son las peores, porque tienen el dinero escondido, como está pasando ahorita, que luego los asaltan, les quitan ese dinero. Yo no, yo lo tengo a la vista, siempre lo he tenido y me lo estoy ocultando. Yo no sé por qué la gente le gusta siempre estarse ensañando con la gente de bien. Su inexplicable riqueza sobrepasaba el cinismo.
Para hacer sus fiestas, mandó a construir en Zihuatanejo, Guerrero, una mansión parecida al Partenón, el monumento griego más famoso que adorna la Acrópolis de Atenas. El jefe de la policía capitalina no era un dios, pero tenía su propio templo. Bueno, pues ya entramos a la casa del Negro Durazo. Estamos en la parte del comedor, que es un comedor de mármol, bastante grande, no sé, caben como 10 personas de este lado, 10 del otro, 20, 22 personas más o menos. De ese lado tenemos una especie como de fuente, que supongo de aquí salía el agua mientras estaban comiendo, bebiendo. Bueno, todo de aquel lado está adornado con simbología, con arte griego, ¿no? Todo de aquel lado es arte griego. Y Luisito Rey, que empezó aquí a México, cuando llegó con varios amigos argentinos, se pegó mucho conmigo, yo lo ayudé. Yo fui el que se lo presenté a Durazo cuando Durazo era comandante, todavía no era director de Policía y Tránsito. Para Miguel Aldana, Luis Rey era un gran amigo. Conoció a Luis Miguel con apenas 5 o 6 años y vivió, desde afuera, parte de los pasos más oscuros del padre del Rey Sol. 5 años, 6 años tenía Luis. Fue creciendo, fue ya más grande, fue manejado por Luisito Rey, muy bien. Desgraciadamente, Luisito Rey se metió mucho a las drogas y eso fue lo que lo fue llevando hacia abajo, ¿eh? Y muchas veces en el trato con su hijo yo me molestaba, igual con su señora. ¿Por qué? ¿Cómo era? Cambiaba totalmente su fisonomía de que lo que era Luis, ya con la droga. Aldana habla con claridad sobre las adicciones de Luis Rey. Fue testigo y no cómplice de ese pasaje oscuro en la vida del padre de Luis Miguel. Yo ya lo traía, ¿no? Lo que pasa es que delante de mí no lo hacía. Ya cuando muchas veces yo lo vi porque yo lo regañaba. Entonces ya mejor se escondía y hacía el trámite, pero ya después, muchas veces ya lo quería hacer muy abierto y yo me molestaba con él y dije, no me falta el respeto, entonces, porque no es que me espante, pero a mí no me gusta ese tipo de acciones. Y de repente se enojaba y no me veía. Y desgraciadamente cuando ya llegó con Durazo y con Sagún, pues auspiciaban mucho ese vicio, ¿no? El hecho de meterse, lo que tenía que meterse delante de él, ya era un maltrato. Ese ya era un maltrato. Y si a eso le sumamos que a él no le importaba si eran mucamas o lo que fuera, pero delante de él, yo cuando lo llevé a Monterrey y a Guadalajara, que eran las principales del lugar. Entonces cuando yo lo llevé a Guadalajara, estaba en su cuarto con el papá y yo estaba en otro cuarto. Entonces, ya tarde me tocaron. ¿Qué pasó? Era Luis Miguel. ¿Qué pasó, mijo? ¿Me puedo quedar aquí contigo? Pásate, ¿qué pasó? No, es que no quiero dormir allá. No. Pero que se dormía y me asomé. Y el papá estaba con una mucama ahí. Fíjate que delante de mí no me consta, pero yo creo que sí él se molestaba mucho con su papá por eso. Sí le molestaba, porque se quejaba conmigo. No le gustaba que Luisito Rey se drogara. Luisito Rey quería que su hijo lo llevara a la gloria, esa gloria que él mismo no había podido conseguir. Su amistad con el subdirector de Interpol iba a ser el camino para llegar a los beneficios de Arturo Durazo Moreno. Chorro, venga, vamos, venga, mira. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. De verdad, qué precioso le quedó el vestido cuando lo vi en el aparador. Nunca imaginé que se le fuera a ver así, tan hermoso y tan lindo. Marcelita. Muchas gracias, Cuando guste, Marcelita.
Arturo Durazo fue un gran policía que estuvo en la Procuraduría General de la República. Igual tampoco me gustaba su actuación. Él y yo, Arturo Durazo, ya éramos muy amigos. Mi general, ¿no será que hace usted, tal vez, por no esconderlo, demasiada ostentación de sus bienes? Por ejemplo, ese anillo que trae usted no es demasiado ostentoso. Bueno, es un anillo, al parecer, este anillo me lo regaló hace 4 días Guadalupe Pintor, el boxeador, que por cierto me va a dedicar su pelea. Y yo le obsequié otro anillo que yo traía, ¿verdad? Desde luego más chico, ¿verdad? Pero yo se lo recibí con mucho cariño porque es un hombre que me ha hecho caso en muchas cosas, ¿verdad? Y él tuvo algunos problemas con la policía y ahora es un hombre de bien también. Entendió que no debía de andar tomando un deportista y ahora es un campeón mundial, al cual yo admiro mucho. Esta es la reja que cuesta 28 millones de pesos. Y ahí está la barda que cubre un perímetro de 67.500 metros y cuya construcción salió en 100 millones de pesos. La barda exclusivamente. ¿Y el Partenón de Zihuatanejo, cómo está eso? Bueno, ¿Ese sí es el Partenón? Eso de Partenón, pues yo creo que es de risa, ¿no? Y una cantidad que ponen, pues lo hacen para verdaderamente que la gente se asuste, ¿no? Este es el área de lo que se conoce con el nombre de discoteca. Son 750 metros cuadrados de construcción y el costo aproximado fue de 52 millones y medio. En el techo de la discoteca, puede usted observar, se encontraba el helipuerto y ahí está localizado. De aquí despegaba el señor Durazo todas las mañanas para irse a la jefatura de policía. Pues eso es lo que nos comentan. A vigilar el orden. Ya anteriormente en las reuniones, Arturo me seguía mucho. Y en las reuniones, Luisito Rey siempre estaba conmigo y otros amigos de Luisito Rey. Y convivían con Arturo, con los diferentes comandantes y conmigo. Y se hicieron muy amigos. Luego ya llega Policía y Tránsito, pues con mucho más razón se acercaron con él. ¿Cómo has podido utilizarme como si fuera una puta? Pues está tan exagerada, Marcela, ¿eh? Está tan exagerada. Pues si por una tontería se va a ir todo a tomar por culo. Y yo que me puse este vestido con orgullo. Me das asco. Marcela. Luisito Rey y el negro Durazo se hicieron amigos. Compartieron encuentros, fiestas, situaciones que pusieron más que incómodo a Miguel Aldana. La noche y las adicciones estaban ganando la pulseada en la vida del padre de Luis Miguel y ensuciando la vida de Marcela Basteri. Luisito Rey la lleva y se la presenta a Durazo. Cuando de repente pues ellos estaban ahí en muchas acciones, yo me había molestado con ellos y con Luisito Rey por la forma en que estaban tratando a su esposa. Además, yo un día la regresé, le dije, no te quedas, te vas. Claro, cuando ya no me daba cuenta, ya eran reuniones que iban ahí con él y yo no sabía. Cuando yo me entero, regaño a Luis Miguel, a Luisito Rey y a ella, digo, no lo permitas, eso no está bien. Entonces yo ya se lo dije, lo regañé a Luisito Rey y ella, todavía creo que una y otra ocasión me lo hicieron a escondidas, yo no me di cuenta, ya cuando me di cuenta, regañé muy fuerte a Luisito Rey. Miguel Aldana vivió el aquí y ahora del maltrato a Marcela Basteri. Más de una vez le pidió a Luis Rey que no le faltara el respeto a su mujer, a la madre de sus hijos. Fue testigo del manoseo y abuso al que sometía a la madre de sus hijos. A usted le toca presenciar obviamente todo lo que estamos viendo ahora en la serie, de cómo el negro Durazo en presencia de Luis Rey pues se propasa con ella. ¿Cómo lo vivía Marcela? Nena, eso sí me lo voy a llevar a la tumba, porque fue una confesión. Y yo no me siento con derecho de decir lo que ella me decía, pero sufría así, mucho.
¿De alguna manera ella se sacrificó por su hijo? No, yo creo que sí. Sabes que ella ya estaba muy cansada, ¿no? Estaba cansada. ¿Cómo vivía Marcela los excesos de su marido? Imagínate. Lamentablemente para mí, lo conocí en situaciones muy difíciles que ningún niño debe vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo era una de las invitadas a las fiestas que hacía Luis Rey, en paz descanse, y era una época en la que Olga Briskin estaba desviada, estaba en abusos, en excesos, en lo que ya todo el mundo sabemos que decíamos que era la bohemia, pero era el embriagarnos delante de un niño que se levantaba, que será a las 2, 3 de la mañana, a escuchar las carcajadas de los amigos de su papá, que éramos nosotros. Luis Miguel vio muchas cosas que no debió haber visto. ¿Usted estaría dispuesta a platicar con Luis Miguel y contarle todas estas confidencias que su madre le hacía? No. Es muy cruel. No. La jaloneaban, la abrazaban. Eso es falta de respeto. Si tú llegas con tu esposa, lo menos que puedes pedir es un respeto y que la traten bien. Entonces, cuando yo estoy viendo esa actitud, sí me molesté. Esa es falta de respeto. Claro, ya muchas veces ya la dejaba sola con Durazo. Se salía. Yo le dije, no lo hagas. Entonces yo me molesté con ellos, tanto con ella como él. Dicen que Arturo Durazo Moreno había pagado $91 millones por un gran palacio frente al mar, al que habían bautizado el Partenón. Dicen también que esa construcción imponente había sido fruto del dinero ganado por la corrupción. Allí, en ese refugio de lujo, Durazo daba sus grandes fiestas, reuniones en las que todo valía y quedó claro en la miniserie de Luis Miguel. ¿Qué no pasaba? Era festín, se quedaban hasta 2, 3 días con Zabumba, que con los artistas principalmente. Los Castro, Chamí Correa, todos esos artistas que tenían, se quedaban con ellos un buen tiempo, hacían su fiesta ellos. La leyenda del Rey Sol cuenta que Luis Rey le habría pedido a Arturo Durazo que haga desaparecer a Marcela Basteri. Información que el mismo Andrés García, actor e íntimo amigo del papá de Miki, habría confirmado y redoblado la apuesta al decir que a él mismo se lo había pedido. Durazo me dijo a mí, oye, este anda pidiendo hacer eso. Y le había comentado él a Durazo que entonces me iba a pedir ayuda a mí. Durazo le dijo que no. Cuando me pidió, le dije, esto es una barbaridad, maestro. Tú no puedes hacer eso, y es más, se lo voy a decir a Luis Miguel ahora que venga. ¿Pero por qué la quería desaparecer? Bueno, ya había llegado. Era muy mentiroso. ¿Es verdad que usted declaró, mi general, que si viviera de sueldo de policía se moriría de hambre? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Verdaderamente. ¿Usted le dijo a Luis Miguel lo que Luis Rey le había pedido? Yo lo dije delante. ¿Y qué dijo delante, Luis Miguel? ¿Verdad? Pero ¿cómo? Dije, qué vergüenza, me dijo, qué vergüenza que me hace pasar mi padre. Era, dije yo, ahí los dejo, tú lo sabes, los dejé hablar a solas, ¿no? Esto sucedió en España. En España. Le había pedido que fuera a España de urgencia. Entonces... ¿Marcela Basteri dónde se encontraba? No lo sé, yo no la vi. Okay. Yo no la vi, yo solo la petición de esa espantosa de Luis. De desaparecer. Pero que yo ya traía antecedentes que Durazo me había dicho, abusado con este porque anda pidiendo ayuda para esto. Y yo no creo que se la atreva ni para pedírmelo, me lo pidió. Durazo se habría negado a ese pedido, aunque las crónicas de la época aseguren que durante un tiroteo en una de sus fiestas habría provocado la muerte de Marcela Basteri al quedar en medio de la balacera. Algo que hoy, en exclusiva para Secretos Verdaderos, el otro hombre fuerte de México, Miguel Aldana, desmiente y asegura que Marcela Basteri está viva. Nada en este mundo vale nada si no estás, Marcela. Mi nublado cielo lo alumbraste con tu sol,
Marcela. Tú me has enseñado la verdad de nuestro amor, Marcela. Rosas yo quisiera regalarte, pero a lo mejor toman envidia de tu piel. La, la, la. Cantaré tu nombre siempre así, Marcela. La, la, la. Hice esta canción de amor por ti, Marcela.